Señoras, señores, sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo. Bienvenidos a un nuevo programa de Psiquiatría Today. Bienvenidos a un podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido al mundo de la psiquiatría, a los psiquiatras, a los profesionales de la salud, patrocinado por Adamet Laboratorios. Recuerden que todos los programas de Psiquiatría Today, y creo que este ya es el número 17, se pueden escuchar en la web Adamet TV Profesionales, concretamente en profesionales.adamettv.com. Ya saben que en cada programa tratamos en los 20 y pocos minutos que tenemos pues de profundizar en un tema de interés y de actualidad para los profesionales del mundo de la psiquiatría. Como siempre nos apoyamos en nuestro excelso colaborador habitual, el doctor Miguel Álvarez de Mon, médico especialista en psiquiatría adjunto en el Hospital Infanta Leonor de Madrid y profesor investigador de la Universidad de Alcalá. Querido profesor Álvarez de Mon, Miguel, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias a ti por acompañarnos una vez más y por esta amable introducción que haces siempre, que hace parecer bueno a cualquiera. No, perdón, es que sois buenos, no buenos, excelsos. Se lo digo porque yo aprendo mucho en estos programas, los temas son fantásticos. Hoy vamos a ir por la esquizofrenia, hacia el terreno de la esquizofrenia, pero es que también el invitado que hoy nos trae el profesor Álvarez de Mon, pues menudo currículum. Fíjese, el programa de hoy, nuestro invitado es el doctor Víctor Pereira Sánchez. Él es especialista en psiquiatría por la Clínica Universidad de Navarra, lugar donde también obtuvo su doctorado, con calificación sobresaliente cum laude. Al terminar la residencia, se fue a la Universidad de Nueva York con una beca de la Fundación Alicia Koplovich. En la actualidad realiza investigación en el ámbito de Global Mental Health. Es miembro activo de varias organizaciones profesionales, tanto nacionales como internacionales, y ha ocupado varios puestos de liderazgo. Además, es el fundador y director ejecutivo de la plataforma World Network of Psychiatric Trainees, que actualmente cuenta con casi 400 miembros en 67 países, ubicados en todos los continentes, y también es fundador, por si fuera poco, del Global Mental Health Think Tank, una red que actualmente conecta a más de 170 psiquiatras de todo el mundo. Doctor Víctor Pereira Sánchez, muy bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme y buenas tardes desde Nueva York. Bueno, es un lujo tenerle, menudo currículum. Miguel, yo aprendo con vosotros, pero es que, claro, es que nos traéis auténticas figuras del mundo de la psiquiatría y eso se agradece. Eso los psiquiatras que siguen con puntualidad ese podcast evidentemente lo agradecen. Decía que íbamos a hablar de esquizofrenia, ¿verdad, doctor? Y vamos, efectivamente, vamos a meternos con ello. Venga, vamos a ello. Pero antes quiero, doctor Pereira, bueno, te voy a tratar como Víctor porque somos amigos. Es que es un podcast muy especial el de hoy porque Víctor y yo somos muy amigos y hemos colaborado mucho también profesionalmente. Entonces, lo primero, antes de meternos de lleno con el tema de la esquizofrenia, me parece interesante que nos cuentes a mí y a todos los oyentes cómo ha acabado un gallego como tú, formado en Navarra, haciendo su carrera en Estados Unidos y en concreto por ahora en Nueva York. Cuéntanos un poco. Bueno, muchas gracias. Ya sabes que los gallegos somos emigrantes por naturaleza. Creo que en tu familia tienes un familiar muy cercano gallego también que emigró en su día. Hizo también sus Américas internacionalmente y también pues ahora está también en otro lugar de la península. Y yo, eso, como otros gallegos en otras épocas, también he hecho mis Américas en mi caso. Fue para formarme mejor en psiquiatría infantil y adolescente. En España tenemos un sistema sanitario envidiable, tenemos muy buenos psiquiatras, tanto psiquiatras como con más experiencia y más edad, y también psiquiatras más jóvenes, también que están destacando mucho, como el doctor Álvarez de Mon. Y tenemos también mucha psiquiatría infantil. Lo que todavía no tenemos y se está iniciando ahora en los últimos años son servicios de psiquiatría infantil que estén llevados por personas que estén formadas en España en psiquiatría infantil. Todavía no existe la especialidad y el año pasado, el verano pasado, la han aprobado para comenzar, pero todavía no me tocó a mí y por eso pedí, y también por el afán de formarme internacionalmente, coger más experiencia,
solicité una beca de la Fundación Alicia Koplovich, que es una fundación que lleva muchos años fomentando la educación en alto nivel de psiquiatras y psicólogos clínicos en psiquiatría de niños y adolescentes en otras partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra. Y estoy muy agradecido a doña Alicia Koplovich, la presidenta, y a la Fundación por su apoyo. Me han venido dando apoyo desde 2019, primero para 2 años en la Universidad de Nueva York, ahora otro año en la Universidad de Columbia, y ahora este verano empezaré con otra beca de la Fundación, otra vez en la Universidad de Nueva York. Toma ya, qué bueno, qué bueno. Oye, Víctor, ¿y tú qué estás haciendo ahora investigación de primer nivel? Bueno, creo que nos puedes responder a una pregunta que yo creo que es la que nos hacemos todos los médicos, todos los psiquiatras, a los que nos gusta la práctica clínica, pero también la investigación. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué conexión encuentras tú entre la investigación que se hace a día de hoy y la práctica clínica? Me gustaría, si es posible, que nos contases algún caso de éxito en el que la investigación haya impactado directamente en la práctica clínica, y quizá también menciones alguna línea de investigación que a lo mejor a día de hoy todavía no ha impactado directamente en la atención o en el tratamiento que damos a los pacientes. Sí, muchas gracias por la pregunta. Y sí, ya conoces desde que coincidimos juntos en la residencia de psiquiatría, siempre he estado interesado en la investigación y siempre he creído, y es verdad que la investigación, pues aunque lleva mucho tiempo y aunque tiene también sus frustraciones, su propia curva de aprendizaje, ¿no? que es un poco distinta a la curva de aprendizaje como psiquiatras, ¿no? La verdad es que la investigación, por una parte, yo creo que nos hace mejores médicos. Cuando sabemos combinar bien psiquiatría, la práctica clínica, la investigación, al final lo que estamos haciendo es hacernos preguntas, ¿no? Como investigadores, estamos haciendo preguntas que vienen de la práctica clínica, es decir, vemos una serie de patrones de pacientes que por ejemplo, en este caso, pues con esquizofrenia, ¿no? Que es el tema de hoy, vemos que no responden bien al tratamiento y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Y esto, pues si estamos viendo un paciente detrás de otro y no tenemos tiempo para reflexionar, para investigar, no lo vamos a saber nunca y no lo vamos a poder cambiar. En cambio, si nos paramos un poco, si hacemos un diseño de investigación, podemos ahí investigar. Yo también, como sabes, he estado en varias líneas de investigación, que además muy distintas y que cubren, pero creo que son bonitas porque cubren bastante como lo que en psiquiatría llamamos como el modelo biopsicosocial, ¿no? de la medicina y de la psiquiatría. Es decir, sabemos que la salud y la enfermedad, en este caso la salud y la enfermedad mental, tienen un componente biológico, tienen un componente psicológico y un componente social. Yo, durante mis primeros años como psiquiatra, como residente y luego como psiquiatra, me centré mucho en el campo biológico, la imagen cerebral, ¿no? Utilizar en este caso resonancia magnética, ¿no? Esos grandes tubos donde a la gente le da miedo meterse, que son un poco claustrofóbicos, pues tienen un gran potencial para ver qué pasa en el cerebro, ¿no? Y eso es una línea de investigación que yo luego apliqué para niños con trastorno de déficit de atención, hiperactividad, y otros investigadores en todo el mundo lo están utilizando para otros trastornos, incluido esquizofrenia. Se está invirtiendo mucho dinero, se están viendo resultados prometedores, pero por ejemplo esto es una línea de investigación que ya lleva décadas, que sobre todo en los últimos 10 años ha explotado mucho, pero todavía no se ha aplicado en la práctica clínica. Claro, a día de hoy no tenemos una prueba de imagen cerebral que nos ayude en el diagnóstico de una esquizofrenia. Desgraciadamente, a día de hoy, porque a veces tenemos dudas diagnósticas, oye, esto será, no será, y desgraciadamente a día de hoy lo que tenemos son los criterios diagnósticos de la DSM-5, de la CIE-11 ya, nos podemos ceñir más o menos a ellos, pero no tenemos una prueba diagnóstica. O sea que en este sentido, la investigación en neuroimagen, en el caso de esquizofrenia, me parece un ejemplo de investigación que ha generado conocimiento, ha favorecido un poco el avance en el conocimiento de la enfermedad y del impacto que ésta tiene en el cerebro, pero no nos ha servido no nos ha dado una prueba diagnóstica. Sin embargo, yo quería que nos comentases, porque a mí me parece, esto para los oyentes que no lo hayan leído, les recomiendo vivamente que lean un paper publicado en JAMA Psychiatry durante la pandemia,
que lo hicieron en la Universidad de Nueva York, donde está Víctor, porque creo que es un ejemplo de investigación que claramente impactó en la práctica clínica. O sea, cuéntanoslo tú, que no te quiero pisar, pero es que también la investigación también da grandes satisfacciones, porque al final yo creo que todos los psiquiatras, todos, independientemente de que hagamos investigación o no, queremos mejorar el pronóstico, queremos mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, cuéntanos un poquito de esta investigación. Hombre, ya claro, publicó en una revista de primer nivel, pero es que claramente fue alucinante. Sí, este es un artículo por antiguos compañeros de la New York University. Digamos, yo no he estado implicado en este caso en esta investigación, son del Departamento de Psiquiatría de Adultos, pero sí que conozco a la autora principal, a la doctora Nemani, y es un artículo muy interesante, fue publicado el año pasado, 2021, en la revista de la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿no? La JAMA, decimos en español, JAMA en inglés. Y en este artículo investigaron pacientes del hospital, de todo el complejo hospitalario de New York University, que es un complejo enorme, tiene campus tanto en Manhattan como en Brooklyn, como en las afueras de la ciudad. Y en este caso se preguntaron si había diferencias en la mortalidad por COVID en personas con trastornos mentales. En concreto, estudiaron personas con trastornos que se llamamos afectivos, ¿no? Incluyendo depresión, trastorno bipolar. Por otra parte, trastornos de ansiedad, que se incluyen pánico, trastorno de ansiedad generalizada, que es como el más habitual, y otro tipo de trastornos de ansiedad. Y por otra parte, psicosis, incluyendo sobre todo esquizofrenia, trastornos del espectro de la esquizofrenia. Y ahí estaban interesados en ver, como digo, si había diferencias en la mortalidad, porque sí que se había empezado a ver desde el inicio de la pandemia que personas con trastornos mentales, sobre todo con trastornos mentales graves, parece que tenían más propensidad para infectarse. Y había muchas teorías, pues quizá pues que estas personas pues tienen, algunos pues viven en residencias psiquiátricas con mucha gente, o viven en la calle, o en cualquier caso pues tienen más factores de riesgo. Pero en este caso querían comprobar específicamente la mortalidad, porque es algo que no puedes cambiar, ¿no? En el sentido de una vez que el paciente fallece, si un paciente coge la infección, pues se pueden hacer cosas. Una vez el paciente fallece, pues ya no se puede hacer nada, obviamente. Entonces es un desenlace como duro, es un desenlace fatal. Querían ver si había diferencias en estos grupos versus o en comparación con personas que no tenían estos trastornos. Y ellos revisaron toda la muestra de personas que habían ido a hacerse un test por coronavirus en los 3 primeros meses de la pandemia, marzo, abril, mayo de 2020, en Nueva York. Como recordemos, fueron meses muy intensos, especialmente en Nueva York fue como el epicentro del mundo. Si alguien quería buscar el coronavirus en su máximo esplendor, por así decirlo, estaba aquí, en Manhattan, durante esos meses, por desgracia. Y ellos el resumen del estudio es que encontraron que las personas con trastornos de psicosis, del espectro de la esquizofrenia, tenían una mortalidad más grande, como entre 2, 3, 4, hasta 5 veces más que personas que no tenían este trastorno. Y esto no se veía en personas con depresión, en personas con ansiedad. No solo eso, sino que ellos, como decimos en estadística, ¿no? Controlaron por otros factores. Vieron si había otros factores como otros problemas de salud, como diabetes, tabaquismo, hipertensión, estos problemas que sabemos que dan más riesgo de morir por coronavirus. Vieron si estos factores tenían algo que explicaban esta relación. Y lo descartaron. O sea, vieron que por sí sola la esquizofrenia hacía que los pacientes tengan un riesgo mucho más alto de morir. No solo esto, sino que vieron otros factores, lo compararon con otros factores y vieron que el factor número 1 de muerte por coronavirus es algo que conocemos desde el principio, ¿no? Que es la edad, ¿no? Vemos que sobre todo ancianos tienen un riesgo mucho más alto que niños, ¿no? Por ejemplo. Pero vieron que después de la edad el riesgo más importante era tener esquizofrenia. Esto es importante resaltar
que efectivamente, o sea, después de la edad, el principal factor de riesgo para mortalidad por COVID era la esquizofrenia, por delante del EPOC, de la insuficiencia renal crónica, de la diabetes mellitus, de muchas otras enfermedades físicas. Y esto, lo que a mí me parece bonito y es lo que yo me hacía ilusión que contar a nuestros oyentes, porque creo que hay que transmitir esperanza, ¿no? Porque la esquizofrenia es una enfermedad en la que se ha investigado, creo que poco, creo que menos de lo que deberíamos, pero se ha investigado, bueno, hay muchos grupos de investigación, pero es verdad que el pronóstico no ha cambiado sustancialmente en los últimos 20 años. En eso luego nos podemos meter un poco más. Sin embargo, este estudio, como consiguió detectar que la esquizofrenia era un factor de riesgo para mortalidad por COVID, hizo que cambiase, influyó en la política de vacunación. Y a estos pacientes, a los pacientes con esquizofrenia, se les pasó a considerar, porque este estudio lo demostraba, grupo de riesgo. Y gracias a eso se les priorizó en la vacunación. O sea que, de alguna manera, creo que da una satisfacción tremenda a los que hayan participado, ¿no? Pensar que tu esfuerzo ha redundado en beneficio de tus pacientes o de los pacientes que atienden a otros psiquiatras, pero que ha redundado en beneficio de otros, pues yo creo que es una grandísima satisfacción. Yo creo que eso es el gancho que hace que la gente nos queramos meter en la investigación, ¿no? O sea, realmente este paper, como muchos otros, nos podríamos haber centrado en muchos otros, pero este creo que es el típico paper que, bueno, que yo me he leído una vez y dos y tres, porque es que realmente me entusiasma. Y eso que yo no participé, pero... Exacto. Y sobre todo teniendo en cuenta el gran estigma que sigue habiendo, ¿no? Contra las enfermedades psiquiátricas, en especial con los pacientes con esquizofrenia, ¿no? A los que buena parte de la sociedad los considera como gente peligrosa, como gente a la que nadie, con la que nadie quiere hacer nada, con la que se quieren, que hay que tenerlos alejados, ¿no? Pues serían probablemente los últimos a los que se considerarían para cualquier política de vacunación. Pero con esto, pues se pusieron estos datos al servicio de los gobiernos y decir, oye, los ancianos muy bien, pero diabetes muy bien, hipertensión, EPOC, pero esquizofrenia también. Y no solo eso, sino que es una prioridad. Tenemos que ayudar a esta población, no los podemos dejar de lado. El artículo, por si alguien lo quiere leer con más detenimiento, se llama Association of Psychiatric Disorders with Mortality Among Patients with COVID-19. Está publicado en JAMA Psychiatry en 2021. Y así, volviendo, digamos, a un tema complicado, ¿no? Que es el pronóstico de la esquizofrenia, tú que estás ahí en un lugar donde se cuece, o sea, donde se cuecen las cosas, ¿no? Porque yo creo que entre Nueva York, Boston y algún otro sitio es donde más se cuecen las novedades terapéuticas. Mi pregunta es, allí, ya te digo, ¿no? que hay que reconocer que es el sitio donde se cuecen las novedades terapéuticas. El manejo de la esquizofrenia resistente hacéis como en España y como en Europa en general, que después de un ensayo o dos, o sea, después de fracasar con una línea o dos de antipsicóticos, probando al menos en una ocasión un atípico, ¿vosotros también recurrís a la clozapina o al TEC en algunos casos que esté indicado? Pero que en general la clozapina sigue siendo a día de hoy el fármaco por excelencia en la esquizofrenia resistente. ¿O hay alguna novedad terapéutica? Ahora mismo las guías clínicas son muy parecidas a lo que yo aprendí en España. Efectivamente, la clozapina se sigue recomendando como el fármaco más eficaz para rescatar a sus pacientes que no responden bien a antipsicóticos convencionales. No solo eso, sino que se va recomendando cada vez más que se pruebe antes la clozapina, que no se esperen meses, años con ensayo y error. Efectivamente, la terapia electroconvulsiva se consideraría como un rescate si la clozapina no funciona. Ahora bien, se está viendo también y se han publicado artículos tanto en revistas científicas como en revistas más divulgativas y el newsletter de profesionales. Se está alertando también de que el uso de clozapina es mucho más bajo en la práctica real, mucho más bajo de lo que debería ser, mucho más bajo de lo que se recomienda. Parece que incluso entre muchos profesionales sigue habiendo como un estigma, por así decirlo, a la clozapina. ¿Por los sí. ¿Hacer hemogramas o por qué? Sí, por eso, por los efectos metabólicos. Y por otra parte también las administraciones, por así decirlo, los que, como llamamos en inglés, los policy makers, los que toman las decisiones, los administrativos, también están poniendo muchas pegas. Y de hecho
pues, asociaciones profesionales están, sobre todo con la pandemia, están intentando pedir que se relajen, bueno, no en el mal sentido, sino que se flexibilicen los seguimientos según nueva evidencia que se va viendo que, bueno, que no hace falta estar haciendo hemogramas, digamos, cada 5 minutos, digo, por exagerar, ¿no? Pero se va viendo que todas las restricciones que se van poniendo, que muchas de estas se pueden levantar y se puede mantener la seguridad del paciente. Que muchas de estas restricciones lo que están haciendo es que muchos psiquiatras pues no se animen a probar la clozapina, o que muchos pacientes pues no se le puedan permitir, ¿no?, tener un seguimiento tan grande, sobre todo durante la pandemia. Entonces, por una parte, las recomendaciones son estas, son claras, pero en la práctica pues, sigue habiendo este problema, ¿no?, de falta de implementación. Esto lo vemos mucho, ya que he hablado de investigación, es uno de los grandes problemas de investigación, ¿no?, que muchas veces no es solo que no sepamos, sino que se hacen muchos descubrimientos, pero no se aplica la evidencia en la vida real. Eso es un problema. Eso ya nos metemos en real world data, que eso ya es un campo donde a mí me gusta investigar y donde yo me siento muy cómodo, porque efectivamente, no, la verdad que no quería hablar de mi libro, pero me lo has dejado en bandeja. Y ahí, eso que dices tú es cierto, ¿no? Ya sabes que esta investigación en redes sociales, un poco el argumento que hay detrás es interesante los ensayos clínicos, pero muchas veces los ensayos clínicos no se corresponden con lo que ocurre en la práctica clínica diaria. De hecho, está demostradísimo que hay un gap entre prescripción por parte del médico y recogida en farmacia. Ya no te digo de abandono, ya te digo simplemente de recogida en farmacia. Entonces, al final, es verdad que hay que hacer esta investigación, esta infodemiología, analizar lo que publican la población, los usuarios de redes sociales o en Internet. Es interesante para saber lo que la gente dice en un contexto más informal. Porque en el fondo yo creo que es ahí donde vamos a encontrar la respuesta a la pregunta de por qué hay un gap entre el uso entre la recomendación de clozapina y su uso luego real en la vida cotidiana. Porque eso da mucha pena, ¿no? Con lo que cuesta lograr la evidencia científica, da pena, ¿no? A mí por lo menos me da como cosilla que luego no se implemente. Porque de madre mía, si la gente supiese la de horas que hay detrás, ¿verdad? Exacto. Digamos el gap, ¿no?, o la brecha entre implementación y evidencia sigue siendo muy grande, pero por eso necesitamos también más clínicos que sean investigadores, y esto como responde también a lo que me preguntabas antes, ¿no? No es solo, a veces investigación y clínica son como dos silos, ¿no?, totalmente separados, pero es muy importante que haya médicos que hagan las dos y que traigan las preguntas de investigación de la práctica clínica y que ellos, como conocedores de la evidencia, que son capaces de evaluar qué es lo que vale más de los resultados de investigación, que lo traigan a su práctica. Claro. Oye, Víctor, pues muchas gracias. No me quiero extender más porque no te quiero robar ya más tiempo, que has sido muy generoso de participar. A mí me ha hecho muchísima ilusión volver a verte, aunque sea por vía digital. Sí, y nada, darte la enhorabuena por esa carrera profesional tan brillante y por esas estancias tan prolongadas, ¿no? Porque al final conseguiste la beca Koplovich, pero sí, es de 2 años, pero luego te la han prolongado, y si te la han prolongado es por tu grandísimo rendimiento. O sea que enhorabuena y nada, encantado de haber estado contigo este rato. Muchas gracias, lo mismo. Doctor Pereira, ha sido un placer, de verdad, un placer y un honor haberle tenido con nosotros. Imagino que la morrilla, como buen gallego, ahora que se acerca el verano, le hará acercarse por su Galicia natal, porque en Nueva York en agosto no hay quien esté, ¿eh? Porque uno... Sí. Lo digo por los turistas que acostumbran a ir, porque ahí te cueces. Ha sido un placer, don Víctor, de verdad, un placer. Y gracias, profesor Álvarez de Mont, Miguel, por traernos a tan ilustres invitados. Cuídense mucho y hasta cualquier otro momento. Muchas gracias, profesores, muy amables. Hasta luego. Adabel Laboratorios ha patrocinado este podcast, este programa. Ya saben que esperamos sus preguntas, esperamos sus sugerencias que pueden enviarnos a contacto@psiquiatriatoday.com.